Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Me da gusto que estén por aquí, que estén muy bien también, por lo que veo, a las y los que veo, a las, a los y a les que veo. Sí, porque también el les no es un tema, el uso de la E no es un tema de no usar el A y la O, es respetar las personas que no se identifican con sexo género también, ¿no? Es un tema hay personas que dicen, pues no, pues yo no me identifico con ser hombre ni ser mujer, por ejemplo. Entonces también tiene que ver con eso y entonces incluye a todos y ya, y todas y todes, y todo. Pero en el lenguaje es raro, ¿no? Es un poquito raro usar. No, no está, me parece bien escribirlo, pero es un tema psicológico, porque fíjense, uno le como el que le cuesta, ¿no? Dice: "Ay, decir todos con arroba, después decir todos con x, después decir todes". Entonces uno le va costando hasta que uno se acostumbra y lo hace muy naturalmente. Eso es igual con todos los términos de discriminación. No es que uno sea discriminador, es un tema de costumbres, ¿no? De costumbres, de diálogos, de respeto, de irlo interiorizando. Es muy interesante. Pero bueno, vamos a lo nuestro. A ver, la clase pasada estuvimos viendo a Kelsen, ¿no? A ver, yo quiero y queríamos ver a Hart y quiero ver si logramos entrar un poquito en los realismos. No en, en todos los específicos, sino específicamente en el estadounidense, que realmente es el que vamos a ver. Yo ahí puse en la página, si estuvieron revisando, puse realismo jurídico escandinavo, pero realmente es para que lo lean de atienza solamente. No, no es que, no la lectura que tengo no me llama, no me gusta tanto. De Alf Ross, de Alf Ross, sí, justamente. Y más bien habla de cómo el derecho es como un juego de ajedrez y tiene unas reglas. El tema de las reglas del juego, no he tenido tiempo de buscar una lectura que nos pueda dar otros elementos. Pero bueno, em, vamos a ver normativismos. No es que estemos cerrando, vamos a normativismos, vamos a reforzar Kelsen, de ir Berhardt, vincularlo con lo que vimos el neopositivismo, y de ahí vamos a ver la contraposición, ¿no? Justamente es como cuando vimos Santo Tomás, San Agustín, Santo Tomás, incluso los glosadores, y después vimos los comentaristas. Entonces los comentaristas serían como ya un posicionamiento epistémico diferente a los glosadores, y ya Bartolomé Las Casas es un posicionamiento muy epistémico muy diferente, desde otro horizonte filosófico frente a Santo Tomás, a la escolástica tradicional, ¿no? Y entonces esto es lo mismo. Y un poco la idea es que ustedes vean y se den cuenta que al final las bases, yo siempre, ayer le decía a los estudiantes de la UACM que lo que estamos viendo son como las bases. Esto que siempre llamamos en el concepto básico de la filosofía, los fundamentos, los principios, los postulados, las esencias, es como todo una gran armazón, pero que no es una estructura, ¿no? El armazón, el concepto podría pensarse estructura. Para mí es un gran pedestal, ¿no? Un gran pedestal es algo que sostiene algo con mucha fuerza, eh, y, pero que a la vez te indica hacia dónde ir, porque el concepto de postulado es hacia dónde vas, ¿no? Y entonces lo que sí se nota mucho es que incluso en horizontes filosóficos, no del derecho, sino macros, ¿no? Como la modernidad o como el ambiente de los derechos naturales, por ejemplo, de los naturalismos, que incluye el medioevo, pero ya es propiedad de la modernidad. Esos grandes horizontes filosóficos, vamos a decir, medio medievales feudales, medio feudales, ¿no? Y los de la modernidad van, aunque tengan ellos en sí un horizonte filosófico macro, en materia de filosofía, a ver, recordemos que el medioevo y el feudalismo se funden en Dios, y que la modernidad se funda en el ser humano, en la racionalidad del ser humano, y en el empirismo, entonces, y en la experiencia del ser humano. El empirismo es la experiencia del ser humano. La modernidad es muy antropocéntrica,
antropocéntrica, el ser humano en el centro, ¿no? A pesar de que tenemos esos dos grandes horizontes filosóficos que incluso se contraponen, ellos en sí son muy diferentes históricamente, internamente vas a tener horizontes filosóficos también que se contraponen, pero más específicos. Y en el derecho se ve esto muy claro se ve. En el derecho regularmente, cada vez que leemos escuelas filosóficas del derecho, ustedes van a leer que siempre hay como grandes grupos de escuelas que se contraponen unas a otras en las mismas épocas históricas. Si analizas el siglo XIX frente al propio siglo XIX, que es un momento importante porque el siglo XIX es como el nacimiento del positivismo jurídico como tradición filosófica, como un nuevo horizonte filosófico, y a la vez internamente cómo esto se expresa en los formalismos y en los antiformalismos, tú dices, bueno, pero están diciendo dos cosas diferentes por completo. Conciben el derecho de manera diferente, piensan que el derecho emerge de lugares diferentes, se comporta desde lugares diferentes, em, todos sus fundamentos son bastante diferentes, ¿sí se entiende? Y lo mismo va a pasar con los normativismos y los realismos, por ejemplo. Aunque los realismos Atienza los trata históricamente como parte del antiformalismo, porque bueno, las épocas se transcurren, entonces se van como mezclando los elementos, pero para mí el realismo, además de ser antiformalista, también es antinormativista. Atienza lo dice con claridad. Y así sucesivamente. Es una pena que no nos dé tiempo ver marxismos, porque los marxismos tienen una característica específica histórica, los marxismos jurídicos, de su contexto de la Revolución de Octubre, y también internamente, basados incluso en la teoría marxista, en la teoría de los marxistas clásicos, generaron una teoría del Estado del Derecho, pero ellos mismos internamente tienen diferentes momentos, diferentes grupos que también opinan cosas diferentes. Es muy interesante. No crean que esto solo ocurre a nivel en el positivismo liberal. De hecho, yo diría que habría un marxismo, que yo le llamo ortodoxo. Ahí están mis textos. Tengo que hacer un tiempo, pero estoy abarrotada de trabajo. Apenas hago lo básico. Lo básico, me refiero, lo básico es ponerle a usted los exámenes, las lecturas de ustedes, ¿no? No algo extra, pero quería ponerles la carpeta de marxismo para que quisiera leer. Yo hago un recorrido histórico ahí de las escuelas, de todo eso. Son textos míos todos. Y es muy interesante porque para mí en los marxismos jurídicos hay un marxismo jurídico ortodoxo, yo le llamo así, que es normativista completamente. No es kelseniano, pero es muy normativista. Lo que pasa es que a lo mejor se difieren en varios puntos, pero es bastante normativista. Y hay un marxismo jurídico, hay neomarxismos jurídicos más vinculados a la realidad social, luego entonces más realistas, más bien realistas, más vinculados al realismo jurídico, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, de eso quizás podemos hablar alguito cuando vemos pensamiento jurídico crítico, que intentaré ver si ya empezamos la semana que viene, ¿vale? ¿Está bien? Bueno, entonces a mí me gusta. Recuerden que al final de todo esto es para que ustedes digan, bueno, sí, entonces, ¿qué hacemos con que todos son diferentes? Pues para que tú te ubiques dónde estás tú, ustedes, Jimena, Juan, Diana, Maylin, la misma Alexandra. Bueno, ¿dónde estoy yo? Maya o Carlos. ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Dónde quiero yo ser un operador jurídico? ¿Dónde quiero estar? Esto no es para, esto es para que lo lleves a la práctica, es para que en algún momento digas, bueno, ¿dónde quiero estar en la aplicación del derecho? A la hora de yo ser jurista. De lo que vayas a hacer, puede ser investigador, puede ser profesor, puede ser operador jurídico, puede ser un abogado postulante o abogada, o puedes hacer una carrera judicial, lo que sea, parlamentario, lo que ustedes quieran ser, van a usar el derecho, ¿no? Bueno, estar estudiándolo para algo, ¿no? Digo yo, creo yo, me imagino. Mm, Y entiendo también, y con esto quiero cerrar, que también la vida no les pone enseguida, saliendo de la carrera o de la licenciatura,
un lugar donde ustedes quieren ir porque ahí van a estar, ¿entiendes? A lo mejor algunos y algunas sí, pero a la mayoría van a hacer lo que se les presente, lo que la vida les dé la oportunidad de hacer. Y bueno, hasta que uno se va acomodando, pero bueno, también posibilidades de ir buscando ciertos perfiles hay, ¿no? No es que uno sea solamente, mm, vamos a decir, no es solamente que uno diga, no, no, esto es lo único que encontré, no tengo otra opción. Yo creo que algunas hay, algunas hay. Derecho para derecho siempre hay trabajo y estas cosas, ¿no? Aunque los exploten, eso es verdad. Sí, los van a explotar, ¿qué les digo? Si nos explotan, bueno, a mí no, yo siento que a mí no me explota, tengo un salario digno, pero hay mucha desigualdad, ¿no? Entonces vamos, ¿se entiende esta primera reflexión? ¿Se entiende? Dice Emiliano que soy determinista porque los van a explotar. Inicialmente sí, después no sé, porque justamente creo que una de las cosas que pasa cuando uno se gradúa es que tienes un tramo ahí de trabajo, de labores y cosas que donde realmente, e incluso antes que te gradúas, peor. Eres pasante, los explotan mucho. Ah, eres pasante, no tienes la licenciatura. Pero ya después irán mejor, mejor. Bueno, vamos al punto de, sí se entiende esta primera reflexión, ¿verdad? Sí. Y lo otro que hay que tener en la cabeza para los normativismos es la base filosófica, ¿no? Que también de los realismos, las bases filosóficas son otras. No sé si alguien estuvo ya leyendo, que quedamos en que Juan nos dio a exponer un poquito de los realismos. Ahorita, Juan, ahorita vamos a ver Hart y enseguida te doy la palabra para que tú nos pongas realismos, pero justo, todo lo que pueda, lo que leíste, por donde fuiste, lo que más te interese. Vamos a ver que las posiciones filosóficas son diferentes, epistémicas filosóficas. Son, fíjense, posiciones epistémicas filosóficas. Si bien la base de los normativismos es el neopositivismo, que le da mucha importancia al lenguaje, a un lenguaje lógico, articulado, sistémico, y a un construir una serie de enunciados científicos sí comprobados empíricamente, de ahí se alejan los normativismos, porque la comprobación empírica no es lo que les interesa, sino lo que les interesa es la parte del neopositivismo que es sistémica, lógica, coherente, y el lenguaje. ¿Por qué? Porque los normativismos, no los positivismos, los normativismos son, para ellos, el centro de la discusión de los jurídicos son las normas jurídicas, ¿vale? Y las normas son un lenguaje. Yo siempre hago esta pregunta en clase. ¿Ustedes pueden ir caminando por un parque y encontrar una norma jurídica y sacarla de un banco? Ay, mira, me encontré una norma, me la llevo para mi casa. Ay, mira, una norma al lado de esta flor, me la voy a arrancar y me la llevo. ¿Sí? A ver, a ver si se entiende la pregunta. ¡Hey! Aquí, ¿dónde están? No, no, no se puede. No, no se puede. ¿Por qué? Si no, ¿Qué es son? abstracto, Exacto. Es un lenguaje es abstracto. lenguaje. Exacto. Entonces, que tiene una aplicación material, real, claro, pues, que nos metan preso algunos de nosotros para que vean qué real es y qué materialidad no tiene y de sufrimiento total y terrible, ¿no? Pero que nos haga un proceso judicial, eso se materializa, pero la norma jurídica en sí es abstracta, es lenguaje, entonces esto es importante que lo tengamos presente, porque justamente ahí se separan un poquito de la noción empírica del neopositivismo, que son muy críticos de la metafísica. Ellos no, los normativismos tienen base en ese círculo de Viena, en caso de Kelseniano, caso de Kelsen, ¿no? Y, y lo que hacen regularmente es pensar un sistema lógico, coherente, lo más pleno posible, que evidentemente está basado en la articulación lingüística de los enunciados jurídicos, es decir, las normas, los conceptos de los enunciados,
Y con esto voy, 2 minutos más voy a cerrar y les doy la palabra a ustedes para que vayan viendo ustedes mismos. Yo quiero que pongan hoy el tema de Hart primero y después vamos a realismo jurídico, a sus bases. Eh, eh, Quiero que se entienda que evidentemente esto no quita que esté bien o mal esas doctrinas jurídicas, no, Kelsen es muy bueno y Hart también, son impresionantemente buenos en la filosofía del derecho, pero en su propia línea, ¿no? En su propia línea, Kelsen neocantiana y Hart de filosofía analítica, analítica del lenguaje, Wittgenstein, ¿no? Las bases serían Wittgenstein. Yo no he leído tanto todas las bases epistémicas de Hart, no lo he estudiado tanto en ese sentido, tendré que buscar más, pero es evidente, filosofía analítica del derecho, no tengo que leerme estudios que han dicho esto, porque lo que les importa es el estudio de ese lenguaje normativo, de esos enunciados jurídicos vistos en Kelsen por el sistema jurídico, vistos dentro del sistema jurídico, pero recuerden, Kelsen no solamente los ve dentro del sistema jurídico. Hay un tema importante que Kelsen plantea, que es que la ciencia jurídica, que es la que hacemos los que hacemos teoría del derecho, los que hacemos esos libros, o tratados de derecho civil, o tratados de derecho penal, o tratados de derecho constitucional, lo que ustedes quieran hacer, lo que hacemos es explicar lo que dicen esos conceptos. Y ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan los enunciados del formalismo? Era un sistema completo y coherente. Kelsen también cree que hay un sistema completo y coherente y bastante pleno. Lo que Kelsen sí sabe que el sistema tiene contradicciones, puede tener contradicciones. El sistema jurídico como tal, las normas jurídicas. Y en ese sentido, si tiene contradicciones, él cree más que asumirlo como tal, lo que él asume es que la interpretación del derecho, y ahí sí se diferencia de los formalismos, es la famosa interpretación auténtica, es la que va a tener un marco abierto de soluciones dentro del sistema en los juristas, los operadores jurídicos, y van a escoger una. Y entonces, y también ahí define otra interpretación, que es la que hacemos los teóricos del derecho, que lo que vamos a ver es todo ese marco abierto y no vamos a escoger ninguna porque nosotros no aplicamos derechos, ¿no? Las vamos a exponer. Y entonces, por ejemplo, ahí son dos grandes diferencias con el formalismo, las formas de interpretación. El formalismo habla de que la interpretación solo es el silogismo deductivista, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y Kelsen habla de estas dos formas de interpretación. Pero, por ejemplo, en el punto 1, estoy volviendo un poquito de formalismo, el sistema completo y coherente coinciden. Eh, en el punto de que el derecho es general, son reglas generales, coinciden. En que el derecho está lleno de reglas, de conceptos abstractos y generales. En eso coinciden, y eso es lo que él dice, que la ciencia jurídica, estoy un poquito repasando a Kelsen, que la ciencia jurídica lo que va a hacer es explicar esos conceptos generales y abstractos, e incluso esos marcos de interpretación abiertos dentro del sistema. Esa es nuestra función, la mía, la de todos los profesores, los que escribimos, es decir, esto es lo que hay, ¿no? Describir es lo que, fíjense, si ustedes leen a Tamayo, Tamayo en eso es muy, aunque Tamayo se formó con Hart en la filosofía analítica inglesa, y le interesan mucho esos enunciados lingüísticos, Tamayo en ese ámbito de la ciencia del derecho, es muy kelseniano. Él plantea que la ciencia jurídica es normativa, igual como dice Kelsen. Hart no se mete en esto. Los anglosajones no les importa el tema de la ciencia y cómo se conoce el derecho y eso. No es lo que más les interesa. Entonces, Kelsen lo que dice es una ciencia normativa del deber ser, que lo que está diciendo, está describiendo todos esos conceptos generales y abstractos que hay en las normas jurídicas. Por ejemplo, un manual de teoría del derecho debería describirte un manual de derecho constitucional. Te va a describir dentro de los artículos de la Constitución mexicana qué quiere decir todo lo que establece la Constitución mexicana. ¿Se entiende? Eso es lo que dice. Y cuáles son los diferentes marcos de interpretación de lo que se establece en el derecho positivo vigente. Y por eso los manuales estos se deben más que renovar, actualizar, por si hay modificaciones y nuevas interpretaciones. Entonces, y dice que esa es nuestra función como juristas que nos interesa el conocimiento de la ciencia jurídica, ¿no? Somos juristas que operamos el ámbito cognitivo del derecho.
Pero yo, por ejemplo, ustedes van a leer el artículo mío ahora cuando entremos a pensamiento jurídico crítico, que yo digo que el derecho no tiene nada que el derecho no es eso, que la ciencia, que el derecho es una ciencia social, el conocimiento sobre el derecho es una ciencia social. Yo me voy por otro lugar, para que vean que es que depende de donde tú estés ubicado epistémicamente. Entonces, pero bueno, volviendo al formalismo y el normativismo kelseniano, recuerden también que Kelsen también, donde otra diferencia es que cree que el sistema es dinámico, porque se modifica y es autorreferencial en él mismo, ¿no? Y en esa autopoiesis, autorreferencia, él mismo crea y aplica el derecho, porque él mismo establece, según cada norma jerárquicamente superior, lo que se debe hacer. Entonces, eso le da dinamismo al sistema, a diferencia de lo que creían los formalistas que era estático. Estoy repasando estos porque son 11 y no sé si los vimos todos tan claramente, no me quedó después tan claro, se los estoy repasando para que lo tengan claridad. También el tema de que el derecho está separado de la moral, de la política y de todo tipo de fenómenos sociales, porque lo ven como un sistema autónomo, autorreferente, que no es que no vean que tenga valores morales internamente, no es que no vea claro que hay factores políticos en toda la creación y aplicación del derecho, sino que lo que le interesa ahí es justamente, como el sistema es autorreferencial, no debe tener marcos de interpretación donde incida la moral, que es relativa y subjetiva, ni la política, porque justo en la ciencia del derecho normativa vamos a nosotros a estar explicando esos conceptos y vamos a dar todos los ámbitos de interpretación. Luego, entonces, desde ahí es que se aplica el derecho. A ver, no dice así tan claramente que un operador va y se lee una doctrina y la aplica literalmente, dígase un juez. Pero justamente eso es lo que él trata de engarzar. Y entonces ahí es muy importante porque Kelsen no dice que el sistema jurídico es puro. Él lo que dice que es puro es esa ciencia jurídica, que es la que no se debe meter con la moral, con la política de ninguna manera, sino que debe interpretar esos conceptos generales y abstractos. Y esto es muy importante. Todo esto que les estoy diciendo, estoy repasando incluso el tema de formalismo, porque ahí es donde se ve un poquito las diferencias entre los dos, entre las dos tipos de escuelas, vamos a decir, concepciones del siglo XIX y XX, pero lo interesante es que realmente, bueno, también está el punto, coincide en que el legislador cree derecho, los tribunales lo aplican, creo que no me queda ningún punto ahí, y también coincide en que la seguridad jurídica es el valor fundamental, ¿no? Del derecho. Pero fíjense, todo lo que les he explicado en materia, les expliqué casi todos los 11 puntos de nuevo, haciendo una comparación entre formalismo y normativismo. Y entonces ahí Kelsen yo diría, los normativismos son muy herederos del formalismo, se diferencian en algunos aspectos, aunque incluso tengan una noción de neopositivista de fondo, porque el neopositivismo es del siglo XX, es verdad, es de los años 20, los años 30, todo el positivismo lógico, el círculo de Viena, pero recuerden que ese positivismo viene filosóficamente adelante del positivismo del siglo XIX. Y el siglo XIX, ese propio positivismo está generando una propia noción que también es empírica, pero que también tiene una lógica de física matemática, de sistémica, de completitud. Ahí, miren, si les interesan mucho estos temas, léanse el libro de las reglas del método sociológico de Emile Durkheim y léanse el libro de lógica del método lógica, la lógica matemática de Bertrand Russell, sin tener que incluso meterse en toda la cosa simbólica ni nada de eso, y vean y van a comparar que al final no es que disten tanto de unos de otros, ¿no? Como bases filosóficas, no del derecho, filosóficas. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, hice un repaso de Kelsen también desde el punto de... Y lo otro interesante es el tema de la ciencia del derecho, el papel que le da a la ciencia del derecho, ¿no? No es un derecho puro, es una teoría del derecho pura. Y esto es muy importante porque le da mucho peso a las interpretaciones que nosotros hacemos cuando decimos, todas las personas gozamos de derechos humanos, artículo 1 constitucional. ¿Qué quiere decir todas? ¿Qué quiere decir personas? ¿Qué quiere decir derechos humanos? Y ahí lo que estás armando es un concepto también universal, único. Ese es otro punto importante. Estamos armando conceptos únicos, universales. Entonces, y él quiere que se imaginen que esos conceptos sean no solo para un país, sino universales. Es verdad que hoy tenemos conceptos universales,
pero realmente la práctica jurídica y las realidades sociales te hacen interpretar el derecho de muchas maneras y contextualizarlo. Y eso es un poco lo que dicen los realistas. Los realistas dicen, perdón, pero en la práctica esto es otra cosa, ¿entiendes? Y les interesa más esa práctica que a lo que se dedican los normativistas, que es a ver siempre ese conjunto de reglas, como qué dicen, qué implica, qué establecen. Aunque Hart sí tiene un devenir un poquito diferente. Él, además de ver ese conjunto de reglas que implican, que establecen, cómo son, de qué tipo son, también le interesa a Hart ver el ámbito de interpretación, aplicación. Y ahí es donde Hart se diferencia un poquito de Kelsen. Y ahí lo dejo y les doy la palabra. Quien empiece y me dice qué es lo que plantea Hart. A ver. Y alguna duda, cualquier cosa que quieran decirme ahora, una duda de todo lo que he dicho, me dicen, levanten la mano, y si no hay dudas, pues Hart, ¿vale? Adelante. Les doy la palabra a ustedes. Y empiezo a apuntar sus participaciones. Juan Carlos, adelante, corazón. Hola, voy a hablar un poco sobre precisamente algo que citó Atienza. No sé si me desvíe mucho. Si está de acuerdo, continúo. Sobre, El realismo jurídico americano es breve sobre la maquinaria del derecho. pero estamos en Hart. Es que realismo jurídico lo vamos a ver ahorita. Cuando terminemos de ver Hart, vamos a ver el realismo jurídico. Te doy la palabra Ah, primero a ok. ti y después a Juan, que habíamos Ah, me quedado parece. que también habíamos quedado que él iba a hablar sobre eso. ¿Y Perfecto. Juan? Gracias. ¿Sí? Sí, ¿Sí estás de acuerdo, Juan? ¿Me haces así? Vale, listo. Sí, Entonces, profesor. Aline primero y después Carlos. Bueno, sobre Hart, menciona en la lectura que tiene un punto de vista, no sé si muy diferente a Kelsen, yo lo sentí más como complemento, porque él, bueno, dice que las normas no son nada más como unas simples amenazas para que ciertas conductas se lleven a cabo o no, que si es A es B y que si realiza una conducta viene una sanción, y Hart lo ve muy distinto. Bueno, o sea, sí lo ve distinto porque para él es, o sea, va más allá de que se tenga que amenazar como para que esta conducta se lleve o no se lleve a cabo. Ok. Ok. Y de Adelante. elementos, Sí, sigue, el adelante. elemento, el elemento externo y el elemento interno. Y bueno, para entender esto, yo mis apuntes que tenía sobre teoría del derecho, pero en realidad me confundí un poco más con el elemento externo, porque el interno entiendo que esta es la aceptación que le dan, o sea, para cierto grupo hay ciertas reglas y entonces estas son, o sea, se llevan a cabo porque ese grupo las acepta, pero el elemento externo sí no le entendí muy bien y bueno, ni con mis apuntes porque eh, ahí yo lo que entendí de mis apuntes es que es como de alguien de fuera de ese grupo, Ok. que observa de fuera el, sí, Yo, pero no sé si entonces tenga la base muy bien, como ustedes están escuchando a Lynn como yo, muy cortada. Sí, se está le corta fallando tu internet. Ya no se se está escucha. cortando. ¿se ¿Cómo? está cortando? Sí, Se mucho, acaba mucho. de cortar. Bueno, No, entonces, a ver, yo te escuché muy cortada. Te voy a comentar lo que yo escuché de lo que me dijiste. Que hay un punto de vista interno y externo de las normas jurídicas, ¿ok? Que difiere un poquito de Kelsen, sí difiere, estoy de acuerdo, un poco, y también esto, y que no lo entendiste bien desde el punto de vista interno y externo. No sé si dijiste algo más, Aline, adelante. Aline primero, para que ella termine bien su exposición.
lo voy a escribir porque no sabía que se me estaba cortando todo. Pero ahora se escucha bien. Bueno, es que mi duda desde el punto de vista externo es que lo había entendido como que se ve desde fuera, como que alguien desde fuera empieza a como a estudiar o a hacer ese análisis grupo, pero esa era mi duda. Bueno, o sea, esa fue la parte que no entendí. Ok, ahorita lo vemos. Ahorita lo explicamos. A ver, según la palabra Carlos y después Maylin. Adelante. Sí, yo quería comentar sobre Hart, el tema de la moral, eh, y es una diferencia respecto a Kelsen, mientras que a Kelsen, digamos, resalta esta cuestión de la validez de la norma, que sea una norma, ¿no? Que no es una cuestión moral de si es válida, sino que solo es válida porque viene de la norma fundamental, la GRU. A diferencia, bueno, a diferencia dejar si no puede, digamos, grado universal, pueden ver desde la perspectiva moral, ¿no? Algunos, como la certeza jurídica, el orden. Me parece interesante porque pues, se diferencian ya que sí las normas de que el derecho tenga un contenido como de derecho, un contenido mínimo de derecho natural. Es algo que yo por ahí de segundo semestre y se me... Hola. Ah, ¿Sí? ya pronto. Y es que, no sé, no, la primaria, así como comete homicidio el que prive de la vida a otro, y una norma secundaria podría ser como la potestad que le da al juez para juzgar determinado hecho, ¿no? Entonces las normas secundarias ayudan a darle como fluidez al sistema jurídico. Ok. ¿A ustedes también se le cortó a Carlos o soy yo? ¿O es mi internet? Él sí se escuchó bien. Bueno, yo sí lo Sí, escuché yo bien. también lo escuché bien, profesora. Vale, vale. No, yo más o menos lo escuché bastante bien, pero mi internet parece que anda un poquito malo hoy. Muy bien, Carlos. A ver, lo que te escuché, entendí que hablaste de la perspectiva moral de las normas jurídicas, esta perspectiva moral que introduce Hart, que es muy diferente a Kelsen. Yo diría que es el punto más importante, de los puntos más importantes diferenciados con el normativismo, ¿no? ¿Es así? ¿Me vas diciendo así para yo saber si todo lo que dijiste lo escuché? Y también ahí, después sí se me fue un poco y estabas poniendo la diferencia entre normas primarias y secundarias. El ejemplo me parece muy bueno para que lo podamos entender, ¿no? Es el que mate a otro, por ejemplo, norma primaria, y que el juez pueda juzgar el que mate a otro como norma secundaria, ¿sí? Que hace más fluido el sistema jurídico. Ajá. ¿Algo más? ¿Faltó algo ahí me lo puedes decir de nuevo, por favor? No, ya, tal vez lo de la regla de reconocimiento, que es como el las demás. Sí, que es, se me vuelve a cortar, pero la regla de reconocimiento. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? ¿Sí? Sí, Bueno, profesora. bueno, es el tema de la regla de reconocimiento que tiene mucho que ver con se parece a la GRUNOR, pero es diferente, ¿no? Yo creo que incluso ahí la GRUNOR, pues recuerden que es como un fundamento cognoscitivo, es para justificar su sistema de jerarquía de normas. Fíjense, a ver, no veamos a Kelsen como una pirámide, es una falacia eso. Es Kelsen lo que hace es una madeja de un sistema jurídico
que el sistema se va engarzando uno con otro, ¿no? Procesalmente. Es decir, si tú vas a la Constitución y vas a ver que, por ejemplo, están todas las facultades y competencias de todos los órganos del Estado, de manera general, esto después se expresa en normas de menor jerarquía, en eso sí, por eso la pirámide a veces es un poquito rara, ¿no? Pero por eso, o la imagen de la pirámide, no es lo que él expresa, pero al final ilustra también. No es rara, es que ilustra, nos ayuda, porque después vienen jerarquías de normas que al final deben tener que ver con esa constitución, con estas funciones, y que todo lo que se va haciendo en materia del Estado, por ejemplo, por eso que él se dice que el Estado es el derecho, que el Estado es igual que el derecho, que realmente lo que existe es el derecho, lo asimila. No es que desaparezca el Estado, es que lo asimila, el derecho asimila, subsume al Estado, porque justamente es el derecho el que le da cuerpo al Estado. Es el derecho el que te dice todas esas estructuras y te dice su función, sus estructuras, sus funciones sociológicamente o sus competencias y facultades jurídicamente, ¿no? Y la norma de reconocimiento también tiene ese ámbito en el cual todas las normas también tienen, hay una regla de reconocimiento en la cual se ubican las otras normas, los tipos de normas de Hart. Pero bueno, seguimos con el punto común que al final están viendo las reglas, ¿no? Entonces yo digo que el punto donde más se difiere y los enunciados normativos y qué quieren decir, donde más difiere Hart en mis criterios en el ámbito de la moral, aunque él le llame conceptos diferentes. A ver, Maylin, adelante. Sí, profesora, gracias. Las reglas secundarias de Hart. Sí. Bueno, sí. Porque, bueno, un punto de diferencia mucho entre Hart y Kelsen es en cuanto a la coacción, porque mientras que Kelsen dicen que va a ser necesario una acción para el cumplimiento de estas normas. Realmente, Hart no dice así, o sea, a lo que se refiere este autor es más bien a decir, bueno, no necesariamente van a ver que para el cumplimiento de las normas haya una coacción, porque pues van a haber diferentes tipos de normas. Hay algunas que se van a dedicar a diferentes funciones, como las de guiar, introducir cambios sociales, resolver conflictos, etcétera. Y aquí va a ser donde va a diferenciar entre que va a haber normas primarias y normas secundarias. En cuanto a las segundas, que van a estar dotadas que a lo mejor de no su cumplimiento, pues va a dar una nulidad del acto, no va a traer aparejada una coacción para el cumplimiento de esta. Y que en cuanto a la formulación del concepto de derecho, que va a ser diferente a la de Hart, porque más bien a esta le va a denominar como una sociología descriptiva, ¿sí? Porque va a tratar de describir qué es la manera en cómo los juristas y la gente en general utiliza el lenguaje del derecho. O sea, y de hecho en este apartado aparece como para Hart, otro aspecto importante fue la manera en cómo plantea el problema de la interpretación, ¿no? De los conceptos del derecho. Pues creo que sería todo. Muy bien, Maylin. A ver, vamos a ir viendo algunos puntos que tenían dudas. Por ejemplo, el sentido interno y externo de las normas. Dicen, las normas se darían los dos elementos, ¿no? Del sentido interno y externo. A ver, Hart evidentemente le interesa, su base es la filosofía analítica, ¿no? El lenguaje, pero porque el derecho es lenguaje. Esto es importante, porque el derecho es un lenguaje. Para él, pero fíjense, no es un lenguaje único y exclusivamente lleno, no solamente son los conceptos, estos de los que habla en la ciencia normativa kelseniana, sino él habla de reglas sociales, ¿no? De hecho, por ejemplo, a ti enseñé a decir que Hart se propone elaborar una teoría del derecho, pero que más bien se la define como sociología descriptiva, ¿no? Una sociología un poquito especial, ¿no? Porque ¿qué describe? Es la manera en cómo los juristas y la gente en general utiliza el lenguaje del derecho. Los juristas y las personas, no solamente los juristas. Y las personas, vemos, el derecho al final, a ver, en eso también, para mí, para que vean una distinción muy fuerte,
entre cómo lo ve Hart como un lenguaje único y exclusivamente, aunque después incluso lo lleva a la realidad, hasta cierto punto la realidad social, cómo lo podemos ver en el pensamiento crítico, es que nosotros no vemos que el derecho sea un lenguaje. Nosotros vemos que el derecho es una relación social y que se convierte en lenguaje, que se expresa en lenguaje. ¿Sí se entiende la diferencia? Para que vean las diferencias, para que saquen un poco las telarañas de estos conceptos abstractos. No sé si van conmigo. ¿Sí van conmigo? Para nosotros el derecho es una relación social, incluso de poder, de poder. Cuando una persona, una mujer va y denuncia una agresión de violencia de género al MP y no la aceptan porque sencillamente los policías dicen, bueno, pues qué hiciste o qué no sé qué, o cosas que pasan mucho, ¿no? Que pasa mucho. Para nosotros ahí hay una relación social de poder que incluso está intentando ser una relación jurídica y puede ser que hasta ni se logre, porque no le van a radicar una denuncia específica, por ejemplo. Y para nosotros ahí hay un comportamiento de lo jurídico, muy importante. ¿Sí se entiende? Y no ahí, y ellos lo ven más justo en otro momento, es ya en el funcionamiento de lo jurídico a la hora de aplicar con respecto a casos, en el caso de Hart, a la hora de clasificar las reglas, está viendo ya las reglas vistas, acuérdense que el sistema del common law, en el sistema del common law, es decir, los precedentes, los conceptos, y no están viendo todo este funcionamiento porque justamente lo sociológico de Hart no es el funcionamiento del derecho en sí. Tiene un poco, pero no como lo estamos viendo en el pensamiento jurídico crítico o los realistas, que lo que ven, que lo que analizan, los realistas llegan a analizar solo el funcionamiento de los jurídicos, ¿se imaginan? Le interesa nada más el arte del funcionar, cómo funciona, qué está pasando en el sistema. ¿Sí se entiende? Es muy diferente. Por eso son posiciones epistémicas diferentes. Kelsen y Hart son eminentemente de una posición epistémica racionalista. El realismo y el pensamiento jurídico crítico es materialista. Empírico, más el realismo materialista, el pensamiento jurídico crítico. Pero entonces dice, es la manera como los juristas y la gente en general utiliza el lenguaje del derecho. Y dice, por ello recurre a los instrumentos elaborados por la filosofía analítica, el lenguaje, Wittgenstein, después el segundo Wittgenstein, todo lo que se establece en la filosofía analítica, eso lo tienen ahí en el texto que les mandé, que él entiende como un método que no solo permite analizar el significado de las expresiones, es decir, qué es los derechos humanos o qué implica, qué son los derechos humanos o qué implica una violación de derechos humanos, por ejemplo, sino también a través de ese análisis comprender mejor el funcionamiento de las instituciones sociales y en particular del derecho. Sí, pero la comprensión de las instituciones sociales ¿hasta dónde? Y eso es lo que habría que preguntarse de Hart. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y ahí habla del punto de vista interno y externo, justamente. Que no es ya lo dijeron ustedes, que no es un conjunto de órdenes establecidas para amenazar, sino que también hay consensos. Esto es una cosa que está muy clara en el derecho ya, que el tema no es solo que el derecho te amenaza, te violente, sino que evidentemente hay consensos acerca de lo que establece el derecho y uno en ese consenso actúa como tal, ¿no? Y ahí es donde está el tema del aspecto externo e interno del derecho, ¿no? El aspecto externo tiene que ver con ese consenso, aceptación de dicho comportamiento. A ver, espérense, el aspecto, en las normas se darían estos elementos, un comportamiento regular que también tiene que ver con los hábitos y que viene a constituir el aspecto externo de las normas. Y la aceptación de dicho comportamiento, que sería el aspecto interno. A ver, el externo sería esta cuestión de que nosotros fíjate, hay consensos y hábitos, no es lo mismo hábitos que consensos. El hábito es que tú estás acostumbrado a comportarte de una manera por educación, por normas sociales, religiosas, ¿no? Y que implican también aceptaciones dentro de lo jurídico. Y consensos es que incluso, porque un hábito no implica siempre que estés de acuerdo, a lo mejor no eres consciente de lo que haces, ¿no? En el hábito. Pero bueno, el consenso se implica conciencia, ¿no? Que uno es consciente y digo, bueno, pues no voy a matar a nadie, ¿no? ¿Qué cosa sería esa, no? Por ejemplo. Y
el otro es la aceptación de dicho comportamiento, que sería el aspecto interno de las normas. La aceptación supone la existencia de una cierta actitud, aprobación o rechazo, que se traduce en el uso de cierto lenguaje. Eso, la aceptación es esa parte más consciente. Bueno, es obligatorio pagar impuestos, debo pagarlos. Sí, el aspecto interno sería ese. Soy ciudadano mexicano, por ejemplo, ahí yo estaba trabajando en constitucional esta parte de ciudadanía, de naturalización. Soy naturalizada, no puedo usar un pasaporte, tengo doble nacionalidad, por ejemplo, no puedo usar un pasaporte diferente al mío, ¿no? Yo estoy consintiendo que tengo una prohibición, porque además hay una prohibición, no puedes usar, por ejemplo, dobles pasaportes, yo no podría usar el pasaporte de Cuba acá, no debería, no debo, está prohibido, no puedo, no debo. Y entonces eso me genera una obligación, hay una prohibición que implica lógicamente una obligación de respetar el uso de mi ciudadanía mexicana y naturalización en México. Entonces, ese es el aspecto interno. No sé si ahora te queda claro, Maylin. Es que uno acepta, una cosa es el hábito y el consenso que uno tiene acerca del comportamiento en la vida, ese sería el aspecto externo, que muchas veces coincide con el derecho, la mayoría de las personas, ¿eh? Y otra parte es el aspecto interno donde ya eres consciente y aceptas lo que es obligatorio y lo que es prohibido, vamos a decirlo así rápidamente. Maylin, no sé si fue Maylin la que comentó, o Aline, ¿no? La que comentó que no lo entendía. Te lo estoy explicando desde Atienza mismo, que también es muy claro a la hora de explicar, ¿no? Bueno, después vienen los tipos de normas, primarias y secundarias, ya lo comentó Carlos. Esto le da cierta movilidad y fluidez al sistema jurídico. Se concentra nuevamente en explicar los enunciados normativos, qué tipo de normas, y aquí viene la separación entre el derecho, o el tema en la relación derecho y moral. Eh, eh, a ver, la moral es un elemento fundamental que se estudia en la filosofía del derecho con todos los autores, autoras, etc. ¿Qué relación tiene la disciplina con la moral? Y más el derecho, ¿no? Los naturalistas piensan que la moral es parte, es el derecho, está dentro del derecho, que todo lo que es bueno, el derecho lo debe regular, etcétera, etcétera. Como que porque ellos también plantean que hay una moral universal vinculada a Dios. El tema es que en la modernidad esto cambia completamente bueno, los naturalistas racionalistas todavía creen en esa moral universal, en esos valores que son universales y se plasman en lo jurídico. Pero el positivismo justamente lo que hace, el positivismo, incluso los formalistas lo plantean, dicen, bueno, hay una lógica interna en los conceptos que no implica un juicio de valor. Los conceptos se sabe lo que es. Derechos humanos, ¿qué es? La libertad de movimiento, ¿qué es? No puedes, entonces ahí genera un concepto universal que no te da margen a que tú digas, está bien o está mal, eso no es así. Y entonces Kelsen también en moral es relativista ético. ¿Qué quiere decir? El relativismo ético es que realmente hay gente que creerá que eso está bien y gente que creerá que está mal. Luego entonces dice Kelsen, no podemos meter la moral acá porque si no, pues no generas el concepto universal, ¿no? Ni lo explicas bien y entonces el sistema jurídico empieza a tronar, vamos a decirlo así, cuando el teórico del derecho explica un concepto. En este caso, Hart no lo piensa igual, ¿no? Él no ve, dice, sostiene un objetivismo mínimo, ¿no? Que lo aproxima al derecho natural, como bien comentó Carlos, ¿no? Como que se pueden establecer racionalmente, es lo que plantea, unos mínimos contenidos de justicia. Se pueden justificar racionalmente ciertas reglas de conducta que toda organización social debe contener para ser viable. ¿Y esto por qué se pone en asociación al derecho natural? Porque el derecho natural considera que justamente la justicia y los valores tienen que ser universales, luego entonces están en las normas jurídicas, y que si hay un consenso sobre ellos, en este caso ellos fundamentaban con Dios, pero en un momento determinado fundamentas, por ejemplo, ¿qué valores universales tenemos hoy
donde puede haber un cierto consenso, donde estamos hablando de consensos racionales universales, hoy en el derecho. A ver, ¿quién me dice? Sí los hay. Y esto que hablan del derecho natural es muy interesante porque aquí tenemos en el pensamiento jurídico crítico varios autores que van también por esta línea, que no es hartiana, es una línea que viene de la teología de la liberación y la filosofía de la liberación. No viene de la filosofía analítica, ni de Hart, ni nada de eso. Pero coinciden en que en que tenemos que a construir mínimos contenidos de justicia, en que podemos racionalmente decir que hay determinadas reglas de conducta en una sociedad o determinados valores que hay que defender a toda costa, que le dan un cierto contenido al derecho, que le dan un fundamento al derecho, y que eso es muy importante. E incluso desde el pensamiento jurídico crítico defendemos muchas veces que sí hay que fundamentar, por ejemplo, los derechos humanos, cosa que Bobbio, que es un gran positivista, dice que no, que una vez que ni Ferrajoli, por ejemplo, que son ya positivistas posteriores, dicen, no, con que estén en las normas jurídicas y Ferrajoli que haya garantías, por ejemplo, es suficiente. Y nosotros decimos, no, lo fundamentas porque en el fundamento, en decir qué es la vida y qué es la defensa de la vida, por ejemplo, estás intentando realmente reforzar todos los elementos que hay en una sociedad tan desigual como esta, y porque le vas a poner muchos más elementos de los que tú le pones formalmente. Esto tiene mucho que ver, fíjense, con lo que vimos de Bartolomé de las Casas, de Alejandro Rosillo. No sé si leyeron alguna parte de los derechos o algo. Él dice, bueno, la parte de los derechos humanos, ahí estaba fundamentado. Y él hace la comparación con Bobbio. Él dice, es importante que nosotros digamos cómo se fundamentan los derechos. Y eso le dan, los críticos hacen como unos principios ahí universales, de generalizables, con cierta aplicación práctica y contextual histórica, que implica siempre un pensar, por ejemplo, la sociedad desigual en el capitalismo, las relaciones de poder, dentro de la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos. Y entonces todo el mundo dice que tiene un corte de justnaturalismo. Es verdad. Si ustedes, pero además los más marxistas tienen un cierto corte de justnaturalista, y es verdad. A ver, díganme hoy esos contenidos mínimos de justicia que podemos, a ver, que es que me entusiasmé y seguí hablando. A ver, ¿quién me puede decir? Prohibir la esclavitud. Exactamente, muy bien, Mariela. Prohibir la esclavitud, muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Podría ser la igualdad ante la ley? De hecho, eso se convirtió en un valor incluso universal de todas las ideologías, de hecho, ¿no? En un valor universal de todas las ideologías. No hay nadie que diga hoy que no puede haber igualdad ante la ley, aunque en la práctica no la hay. En la propia ley no la hay. Por ejemplo, el migrante frente al ciudadano no tiene igualdad ante la ley. Y todos somos personas y seres humanos, ¿eh? Ya no en la práctica, en la ley. De hecho, eso lo dice Ferrajoli. Ese ejemplo que pone Jiménez es muy buenísimo, porque Ferrajoli les plantea que justo hoy la igualdad ante la ley es como un valor supremo desde el siglo XIX, y que justo hoy es el más vulnerado en el mundo cosmopolita en el que vivimos, ¿no? Porque cuando un migrante pasa en una frontera y no tiene documentación supuestamente legal, porque nadie es ilegal, no tiene derechos en la práctica. Es decir, está sujeto a privarse del... A ver, la persona está ahí, no está muerta ni nada de eso, pero está sujeto a que lo priven de libertad, a que lo encierren en una estación migratoria, a que le puedan dar algún trato vejatorio. Eso más en la práctica, no porque esté establecido, pero el hecho de que lo puedan retener es aparentemente legal en cada sistema. Entonces la igualdad ante la ley ahí, perdón, pero... Y todos los países tienen esto, todos. No sé si vieron el otro día las imágenes en Ceuta. Está tremendo eso, ¿no? En España, los migrantes llegando de África y la policía persiguiéndolos en la playa. No sé si los vieron. Y la playa llena de gente. Está ya como primavera, verano, todo el mundo está en la playa, etcétera. Llena de gente, y la gente diciéndole a la gente, ven, siéntate acá. Ah, no, no, perdón. Esa imagen, estoy describiendo una imagen. En Ceuta también fue así, pero
y muy parecido, pero estoy describiendo una imagen en Puerto Rico respecto a dominicanos, llegando en unas balsas y la gente en la playa, y pues el Caribe pues, está puesta en la playa perfectamente a esta altura, y, la gente, y a una muchacha, la familia le decía, siéntate con nosotros, no te pongas a correr que la policía está persiguiendo a todo el mundo. Y la chica se sentó ahí como si estuviera en esa familia. Es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Y llegaron a una balsa construida de Dominicana a Puerto Rico. Estás en Estados Unidos. Recuerden que estar en Puerto Rico es estar en Estados Unidos. ¿Sí se entiende? Entonces, realmente la igualdad entre la ley, que es un contenido mínimo universal, Dios, ni legalmente se cumple hoy, ¿no? Para que veamos, ¿no? Veamos estos principios universales y a la vez sus contrastaciones. ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir? De hecho, aquí lo dice, la igualdad por encima de los hombres, bueno, dice algunos, ¿no? La vulnerabilidad humana, el altruismo limitado. Qué feo eso, ¿no? El altruismo limitado. Es que no, para mí es un valor muy... ser altruista es dar sin recibir, ¿no? Pero, a ver si, pero veámoslo más jurídicamente. ¿Quién me dice otro? Vamos, muévanse. Prohibición a la tortura La prohibición a la tortura, muy bien. como pena. Sí. Muy bien. La prohibición de cualquier trato indigno a un ser humano, referencia a su corporalidad física o psicológica. La prohibición de matar determinados grupos, genocidio, grupos sociales, depende, ¿no? Hay diferentes denominaciones, ¿no? Étnicos, raciales, religiosos, pero por ejemplo hay países que reconocen políticos también. En el caso de Argentina, por el tema de las dictaduras, es muy diferente a México eso. Em, bueno, em, ¿qué es lo que dice Hart? Que su teoría del contenido mínimo del derecho natural o esta relación con la moral permite explicar que existe una zona más o menos amplia de confluencia entre el derecho y la moral. Eso es lo que él plantea. Que una norma evidentemente tiene carácter jurídico, no está ahí porque es moralmente aceptable y no por razones morales, sino porque el propio ordenamiento jurídico ahí la puso, la regla de reconocimiento le otorga validez jurídica, ahí, eh, eh, pero, pero no obstante, él ahí hace un acercamiento. Incluso el acercamiento también lo hace la interpretación. No sé si Carlos llegaste a explicar eso porque a mí se me cortaba mucho tu intervención, pero justamente en los famosos casos difíciles, los hard cases, que son los casos difíciles que implican que moralmente tenga el juez que pensar en una moral comunitaria, en una moral social. ¿Qué es lo que la comunidad creería acerca de este caso? Sobre todo en los casos difíciles. Hard case, dicho en inglés, es casos difíciles, ¿no? Y de ahí viene toda una disputa después de Hart con Dworkin, con Ronald Dworkin, que no lo vamos a ver en esta clase. Por ahí tienen puesto también una lectura del Imperio de la Justicia, que un capítulo que antes se los daba, pero no da tiempo a dar todo. Hay profesores de filosofía del derecho que se dedican a dar a working todo el tiempo. Pues adelante, no, está muy bien. Es muy importante, también muy interesante. A mí me interesa más que abarquemos todos los ámbitos y más o menos nos llevamos una noción de esto. Y evidentemente en la interpretación también hay una incidencia muy fuerte de la moral y ahí hay una diferencia muy grande con Kelsen, con los formalismos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en los casos difíciles, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda de esto? Por- Se me fue el internet. ¿Están ahí? Sí, 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 profesora. profesora. ¿Sí se dieron cuenta que me Sí, fui? seguimos. ¿Y Sí, dónde, de dónde- hecho, la sesión sí, avisó. y dónde se quedaron? ¿En dónde se quedaron? ¿En dónde me quedé? Estaba hablando sobre la discrecionalidad de los jueces en los casos difíciles. Exactamente. Bueno, ¿algo más que quieran aportar ustedes? ¿Algo más de la interpretación?
Bueno, ahí lo hice muy claro, la interpretación en Hart es una posición intermedia entre la formalista y la escéptica. La escéptica sería la del realismo jurídico. Los realistas jurídicos, sobre todo Jerome Frank es un escéptico, todos basados en el pragmatismo filosófico. Dice que el derecho no tiene un carácter cerrado, que las normas se expresan en un lenguaje natural, y ahí es donde él da la base de estas formas de interpretación vinculadas también a la moral. Dice, si las normas tienen, hay un lenguaje que es natural, entendemos perfectamente, fíjense, aquí incluso la filosofía analítica no pueden asociar a Hart con Bertrand Russell, sino con Wittgenstein. Kelsen con el Círculo de Viena y un poquito con la lógica matemática de Bertrand Russell en esa onda del sistema que es autorreferente, que puede ser hasta cierto punto bastante pleno, coherente, o un marco abierto de posibilidades, ¿no? Pero sobre todo es Kelsen, Círculo de Viena, y es Hart, Wittgenstein. Esto es muy importante porque fíjense, si bien el positivismo lógico... Profesora, yo no le... ¿Qué pasa? Se volvió a cortar su audio, profesora. Sí, se le fue su audio. Se le va como el audio. Ok. Se ve que parece que sí. Me paré ahora. ¿Cómo vamos? A ver, déjenme. Estoy muy pegada al internet y yo no sé si estar muy pegado es favorable o no, porque puede ser que las ondas reboten mucho. ¿Cómo vamos? A ver. ¿Cómo vamos? ¿Qué me dicen? Ya la escuchamos, profesora. Sí. Sí, tengo el módem al lado mío acá, pero sí está como... Les decía que déjenme medir un momentito el internet a ver qué está pasando. A ver, lo que les estaba comentando era que justamente Hart está vinculado si bien Kelsen está vinculado más al Círculo de Viena, lo que vimos como fundamento filosófico, a ese lenguaje positivo, a ese lenguaje lógico, sistémico, que implique ser, para ellos implica ser científico porque se comprueba empíricamente, para Kelsen implica ser científico porque establece una relación entre las conductas y los hechos y los conceptos normativos. ¿Sí se me entiende hasta ahí? ¿Me escucharon bien eso? ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto. Entonces, la diferencia con Hart es que Hart, primero, bueno, no está mal, el internet está en 3.8 megabytes. No sé qué pasa. La diferencia con Hart, justamente, primero a Hart no le interesa tanto esa noción de ciencia jurídica, porque ellos, a los anglosajones, siempre están pensando la ciencia jurídica o las nociones del derecho como un marco amplio de jurisprudencia, ¿no? Todos los precedentes, todo ese conjunto normativo que ellos tienen. Pero Hart sí está asociado a Wittgenstein, a la filosofía analítica, a la filosofía del lenguaje. A que esos enunciados, que para Kelsen son lógicos, sistemáticos, y que no son para Kelsen no es comprobación empírica, sino normativa la comprobación, y se hace una ciencia jurídica con conceptos abstractos, para Hart se parte de que esos enunciados son naturales, porque el lenguaje es natural, es cotidiano. Eso lo dice Wittgenstein, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan que lo vimos? Y entonces una de las características centrales de un lenguaje cotidiano es que es vago, que tiene vaguedades, que tiene elementos que realmente... a ver, cuando se habla de que un lenguaje es vago, para que esto se entienda bien, es que cuando yo digo el derecho es tal cosa, el derecho, ¿de qué estoy hablando? Depende de lo que vaya a decir, puede ser que esté hablando de los sistemas jurídicos, de un orden jurídico, de derechos humanos, de un derecho civil vinculado a una compraventa, por ejemplo, un derecho patrimonial. Eso se llama ambigüedad en los términos y también vaguedad, porque, por ejemplo, cuando se dice el derecho a la salud debe tener
acceso. ¿Qué significa tener acceso o accesibilidad? ¿Qué significa tener calidad en la salud? ¿Sí se entiende? Esos son los términos de vaguedad e indeterminación en el derecho. ¿Van conmigo? Esto es muy importante para derechos humanos, ¿eh? Porque esto se los van a decir a ustedes todos los días en materia de derechos humanos. Y usted, jurista, ¿qué cree que es la calidad en el derecho a la salud que la está invocando? Lo tienes que explicar en una demanda. Tienes que explicar qué es eso. Tienes que explicar qué cosa es accesibilidad física. Para eso hay documentos que cada vez se hacen cada vez más documentos y documentos a nivel internacional y se explican esos contenidos normativos, que es como le llamamos, ¿no? Los contenidos normativos de los derechos humanos. Pero para Hart, que es un filósofo del derecho, dice, como el lenguaje es natural y el lenguaje es vago, de textura abierta, esto es un término en filosofía analítica totalmente, los conceptos jurídicos no pueden definirse de manera totalmente precisa, y esto es una diferencia con Kelsen. Kelsen sí intenta hacer una definición, acuérdense, teoría pura del derecho. Pura, separada de la política y de la moral. Acuérdense que Kelsen no le gustan el estalinismo y no le gustan los fascismos, pero a la vez ¿qué les puedo contar? Que nos están asaltando la clase de hoy. Dios santo. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Bueno, vamos, seguimos. Yo me iba a mover del lugar, pero es que no puedo tampoco pegarme al otro internet porque allá está Luis dando clases. Ese es el tema. Entonces vamos a estar... Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué dijeron? No escuché, no entendí nada. Que ya se escucha de nuevo, profesora, pero como que está teniendo intermitencia su internet. Sí, ya sé, no, me ha sacado 2 veces. Me ha sacado 2 veces. No se cae el Zoom porque sigue funcionando el Zoom, pero me saca, se me apaga a mí completamente el Zoom. Se me ha apagado 2 veces. A ver, voy a quitar la cámara un ratito, por si acaso, ¿vale? Entonces, en este sentido, estaba yo diciendo, no sé dónde ustedes se quedaron, pero como hay un lenguaje natural, hay vaguedad, hay ambigüedades, él le llama textura abierta del lenguaje, que los conceptos jurídicos no pueden definirse totalmente de manera precisa, a diferencia de Kelsen, que sí quiere definir de manera precisa los conceptos jurídicos mediante la teoría pura del derecho, y que evidentemente hay en ese ámbito del lenguaje, que es lo que analiza Hart, evidentemente, y que Kelsen habla de conceptos, no habla tanto de lenguaje, pero para Kelsen al final está trabajando con el lenguaje todo el tiempo, con conceptos, con abstracciones, con las normas. Lo que va a pasar es que Hart dice, hay zonas muy claras de aplicación, hay casos muy fáciles, casos normales que tú lo aplicas y no tienes problema, y que evidentemente no hay esta cuestión del caso difícil, pero hay zonas de penumbras, le dice Hart. Y las zonas de penumbra implican justamente que haya determinada discrecionalidad del operador jurídico en los famosos casos difíciles en las zonas de penumbra del lenguaje, en los que el juez necesariamente tiene que decidir y ahí está su discrecionalidad. No lo hace de manera arbitraria, pero sí tiene un enunciado que va a tener que ver hasta cierto punto con la moral. Fíjense, aquí no lo dice con tanta claridad en este texto de Atienza. Yo no los puse a leer otros textos, pero justo cuando ustedes leen el libro El concepto del derecho, también se los puedo adjuntar, está en internet, ahí está, van a ver que la discrecionalidad del juez tiene hasta cierto punto un pequeño ámbito moral. Ahí hay y después vienen las discusiones de Hart con Dworkin sobre esto, justamente sobre todo ese ámbito, porque Ronald Dworkin lo que hace es plantear que fundamentalmente el derecho tiene todo este ámbito de la moral siempre en todo el ámbito de interpretación. Ronald Dworkin hace una teoría de la justicia, todo su diálogo
es acerca del ámbito de o casi todo, no todo, mucho de sus reflexiones son sobre la interpretación de lo jurídico. ¿Está bien? Entonces la interpretación para Dworkin tiene un ámbito de moral muy elevado. Y ahí hay una discusión, justamente, eh, hay una discusión muy importante entre los dos juristas, y fíjense que son generacionalmente diferentes, ¿no? Ahí viene Kelsen, Hart, Dworkin posteriormente. Dworkin murió hace un par de años, unos 3, 4 años a lo sumo, ¿no? Bueno, chicos, chicas, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos y a Juan, para que entonces nos hablen de los elementos básicos del realismo jurídico. A ver, quisiera que el primero hablara de realismo jurídico en general. Si alguien va a hablar del americano en específico, que hablar en segundo lugar. ¿Quién va a empezar? ¿Quién empieza? Yo voy segundo. Bueno, ¿y Juan? Sí, está bien, yo inicio con el sentido amplio. Vale, gracias. O di lo que quieras, Ok. ¿no? Ah, bueno, sí, está bien. Pero, ¿sí me escucho bien? Perfectamente. Ok. En este capítulo contempla a Tienza, el realismo jurídico escandinavo, que bueno, ya por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, el americano y el realismo jurídico en sentido amplio. Este se refiere a todas las concepciones jurídicas antiformalistas, implica aquellas que se llevaron a cabo en la llamada revuelta contra el formalismo. Bueno, dicha revuelta fue iniciada en el siglo XIX por Rudolf von Heyring, algo así, quienes trataron de relacionar el derecho con la realidad social. También trataron de conectar el derecho con las necesidades e intereses de una sociedad. A mí me interesó que contrastan la visión de un derecho estatal, cual implica la estructura y todo el engranaje de un Estado, a diferencia de un carácter subjetivo y libre de las decisiones judiciales por parte de Hermann Kantorowicz, el fetichismo de la ley por parte de François Genis, el derecho como una regla de la vida social, como lo afirma Léon Duguit, y también la postura de Maurice Jauriu acerca del pluralismo jurídico. Bueno, en ese sentido también menciona que el movimiento antiformalista en Inglaterra lo inició un juez llamado Oliver W. Holmes, quien se enfoca en los elementos empíricos y programáticos del derecho. Él veía el derecho como con base en las predicciones sobre que los jueces harán, es decir, la experiencia judicial. También sobre la perspectiva del hombre malo, que solo se preocupa por las consecuencias materiales de su conducta. Y eso fue muy rápido en cuanto al realismo jurídico en sentido amplio. Y solamente quisiera comentar algo rápido del realismo jurídico americano, para que también continúe mi compañero. Menciona que Carl, se me cuesta trabajo, Lewin, algo así, y Jerome Frank, Yellowing, se no basan... sé, Yellowing, porque es como inglés. Ajá, ¿Cómo se diría? ¿Llewellyn? You, ¿Alguien sabe Llewellyn, muy bien inglés? Yo siempre digo Llewellyn. Yellowing. Bueno, En inglés la W es U, como win. una U, ¿no? Y la Y, la doble L, creo que es Y, si mal no recuerdo. Pero Yellowing, no sé, yo siempre he dicho Yellowing. Pero tú adelante, sigue. Sí, un momentito, voy a cambiar. Ahí está. Ajá. Estas personas basaron su pensamiento en algo que se le denomina localismo, el cual pretende modelar la práctica del derecho en su país, que era Estados Unidos. Además, la base del realismo jurídico americano recae en las ideas como Holmes, Dewey y Pound, entendida como la tesis de que algo es verdadero si cabe algo que probar. A futuro, esto puede resultar útil para una propiedad actividad humana. Es decir, así como que el significado de un término debe analizarse teniendo en cuenta las probables consecuencias que tenga en el futuro. Bueno, y ya por último, comentar esto. También se menciona que el derecho en términos de comportamiento es lo que hacen los funcionarios y por otra parte tiene un carácter instrumentalista.
lo cual supone los componentes del derecho son tanto las normas, las normas jurídicas y los intereses, fines o los valores sociales. Entonces, en este sentido, se relaciona con el que, bueno, sí, yo lo escuché una vez en clases o no recuerdo en dónde lo escuché, pero relacionaba esta frase de el uso legítimo de la violencia. En la lectura lo menciona como el uso de la fuerza física o algo así. Sí, el uso de la fuerza física, el cual es esta coerción y el uso de la fuerza para lograr una correcta o una debida eficacia del derecho en un área específica o en un estado específico. Muy bien, Juan. Juan Carlos. Sí, bien. Una vez que ya mi compañero dio una especie de introducción justamente al realismo jurídico americano, desde luego, voy a abordar una parte que señala a Atienza como una visión más radical, en la cual dice que las reglas no existen en absoluto y que el derecho solamente consiste en decisiones particulares. Pero en términos generales lo caracterizaría el realismo. Bueno, sí, el realismo es la idea que para entender y utilizar adecuadamente al propio derecho, hay que tomar en consideración no solamente normas, sino que va más allá. ¿Qué podría ser? Los intereses, los fines, los valores sociales y otros elementos que define como la maquinaria del derecho, que era justamente lo que quería comentar. ¿Qué es la maquinaria del derecho? Según lo que nos dice Atienza, son instituciones, procedimientos, tecnología científica, lenguaje, organización y, por último, los operadores jurídicos. Más adelante, dice que un componente fundamental justamente de esta concepción, aunque suene, bueno, me saltó un poquito, pero dice que es el positivismo metodológico, que es la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, lo que habíamos visto hace unas clases con el tema de Kelsen, ¿no? Y entre lo que es y lo que debe ser el derecho, también dicho por Kelsen. Y sería todo. Muy bien, muchas gracias a los dos. A ver, los dos están exponiendo más bien sobre todo en la parte, Juan Carlos, ¿no? ¿Fuiste tú quien expusiste ahora? Juan Carlos, ¿no? Sí. Hizo, o sea, sí, vale. Estoy apuntando las participaciones. Están exponiendo sobre todo lo que plantea Atienza, que está muy bien. Todo lo que plantea Atienza es justamente un resumen muy exhaustivo del realismo jurídico como tal. A ver, les voy a comentar algo. El realismo jurídico y la parte que me interesa también que lo entienda. A ver, los normativismos, ya sea el procedimental formalista de Kelsen. A ver, Juan, adelante, si quieres comentar algo más. Tienes levantada la mano. Adelante. Sí, quería comentar algo más que me pareció interesante de esta parte de Atienza, en relación a los jueces y su visión que tiene estas personas sobre el derecho. Entendí que para los realistas, los jueces participan de una forma en la creación del derecho, mediante la interpretación que ellos tienen sobre la norma, la cual es una operación no cognoscitiva. Y bueno, de la palabra cognoscitiva es que tienen la capacidad de conocer, ya que, pero él menciona que no es una operación cognoscitiva, ya que no hay un significado propio de las palabras que se trate de aprender. Bueno, era aprender con H. Es decir, que identifica el derecho con el comportamiento de los jueces. No depende de la validez formal de las mismas normas, sino tiene una palabrita de la eficacia. Pero el otro autor, Jerome Frank, no estaba de acuerdo con esa postura, ya que afirmaba que es imposible predecir cómo será decidido la litis o, bueno, el conflicto. Por consecuencia, se renuncia a la certeza jurídica por considerarlo un ideal inalcanzable. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a comentar algunas cosillas. Y como yo lo que les he venido es complementando toda la información esta que vemos en Atienza,
No los puse a leer el concepto del derecho y eso porque era mucho, y me interesa que a lo mejor hundemos un poquito más en pensamiento jurídico crítico. Además, creo que ustedes han leído a Hart y a Kelsen en otras clases, sí se los pusieron, ¿no? Sí. Sí, Sí, en Por eso, teoría del... por eso. Entonces, lo que me interesa es que nos llevemos entonces el cierre en materia de formalismos y normativismo, con todas sus diferencias, del análisis filosófico. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué puntos comunes tenemos? Por ejemplo, concentrarte en el lenguaje normativo, en el lenguaje de las normas. Intentar velar por ciertas nociones de certeza jurídica y de seguridad jurídica, que así le llaman los formalistas, pero fíjense cómo le llaman Hart y Kelsen, el Estado de Derecho. Es defender el Estado de Derecho y los valores del Estado de Derecho. Que al final esa legalidad implica evidentemente cierta certeza, cierta seguridad jurídica, en el comportamiento de lo que ellos también llaman valores democráticos, de derechos. Yo diría que ninguno de los dos estuviera vivo hoy, estuviera en contra del tema de los derechos humanos, de toda su reglamentación, siempre y cuando estuviera reglamentado, ¿no? Estuviera establecido en las normas y claramente establecido, que es lo que pedía Kelsen, y Hart dice, bueno, no está tan claro, pero ahí vamos, ¿no? Ahí se resolviendo los temas. Pero, ¿cómo se van ellos nucleando acerca de esa noción abstracta, que son unos hablan de conceptos generales, otros también hablan de conceptos desde la teoría del derecho, Kelsen, y el otro desde el lenguaje? Esto es muy importante porque la epistemología que sustenta toda esta tradición juspositivista, formalista, normativista, es una epistemología eminentemente racionalista, no material. De hecho, ellos tratan de separar, en Hart en menos sentido, la aplicación del derecho. A Hart sí le interesa la eficacia del sistema. De hecho, está en el centro de su diálogo y debate. Para él, y por eso está el punto de vista interno y externo, porque para él, si hay hábitos y después, que es el externo, y además hay aceptación consciente posteriormente, implica que el sistema se va a cumplir. Ahí lo pueden ver en uno de los párrafos, no solo al inicio, sino al final, el penúltimo párrafo justamente, cuando hace el análisis así del estudio de los conceptos jurídicos, de la dogmática jurídica, que dice que justamente que la eficacia para él tiene un valor. Para aquel no, para él la norma válida es válida porque fue aprobada de una manera legal. Kelsen asocia la legalidad con la legitimidad, vamos a decirlo así. Y para Hart no, Hart no es que rompa toda esa lógica, pero para él la validez y la eficacia tienen una importancia diferente. Dice, si todos están reconocidos mediante la regla de reconocimiento, pero lo ve como una práctica social, donde hay determinados consensos, ¿no? Sí, dice, bueno, las normas primarias y secundarias y todas estas tienen que tener fundamento en la regla de reconocimiento, pero ve la regla de reconocimiento no como una cuestión abstracta, como la Grundnorm de Kelsen, aunque tienen similitudes en su importancia, sino como una práctica social. Entonces, ahí hay unas pequeñas diferencias. Las diferencias, en mi criterio, tienen mucho que ver con las épocas que viven cada cual. Por ejemplo, busquemos, en este caso, Atienza con otros autores sí pone mucho el contexto, un poquito los años. Bueno, no me acuerdo si Atienza lo hace la verdad. Pero Hart nace en 1907 y muere en el 92. El concepto del derecho, pues en los años 30 estaba estudiando derecho, y el concepto del derecho es una obra que me gustaría saber de qué año es, porque no En me el sale. 61. Del 61, ya lo vi. Del 61. Y la teoría pura del derecho tiene una primera edición en los años 30. Ya Kelsen en la teoría pura del derecho, Kelsen son 30 años antes. De hecho,
nace 20 años antes Kelsen, en el 81, del siglo XIX, muere en el 73, y tiene una diferencia de 20 años, sí implica un movimiento como generación histórica, ¿no? Y las cosas que viven. Y la teoría pura del derecho es del 34, aunque ahí sí lo refiere Atienza, que justamente él hace una segunda versión que profundiza, que pone otros elementos en los años 60. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí se entiende? Sí, esto es importante porque justamente yo les doy así la filosofía del derecho no porque el curso está confeccionado también con un ámbito crítico, en mi criterio, que es el ámbito contextual histórico, de los autores, de las tradiciones, y esto genera las diferencias, evidentemente, ¿no? Entonces yo diría que Kelsen está más apegado al formalismo, que es el propio Hart, pero que todos tienen un hilo ahí importante vinculado a las normas jurídicas, a ese sentido de las normas, a cómo por un lado uno las conceptualiza y otros, él más bien le interesa que se apliquen la eficacia, pero también conceptualizarlas, qué tipo de normas son, qué relaciones tienen, cómo se puede interpretar en los casos difíciles, y también definir los contextos, ¿no? Uno viene de un contexto románico, todas las escuelas formalistas, bueno, Austin no, Austin es también anglosajón, en el siglo XIX, pero la mayoría son románicas, y las escuelas, y Kelsen viene del sistema románico, esto también influye, ¿no? Tener códigos, leyes, etcétera, a tener un movimiento de precedentes y de documentos legales, como el caso anglosajón. Entonces, quiero que entiendan eso y que la epistemología es completamente racionalista. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Puedo, para cerrar la clase? ¿Alguna duda hasta ahí? Epistemología es desde donde se ubican para construir su conocimiento, desde donde ellos ven el derecho, desde donde construyen el derecho. Y esto tiene trascendencia a la educación, porque sus profesores, cuando entran a una clase de derecho constitucional, y más que analizar los procesos históricos quizás, o cómo, fíjense, hay clases que a veces no da tiempo y uno tiene que ir directo a las normas y ver qué dicen las normas y explicarle los conceptos de las normas. Esto es muy kelseniano, ¿no? Pero, y a lo mejor toda la logicidad que tendría esa materia, esa disciplina jurídica que están entendiendo, no sé, el derecho civil o personas y bienes, o no sé, sucesiones, dentro de un contexto más amplio y sistemático del orden jurídico. Es muy probable que, y la lógica que esto tiene, es muy probable que también sus profesores hablen hoy, no lo sé, hasta de cómo se aplican esas normas, ¿no? O qué dificultades tienen en la aplicación. A ver, dígame, ¿en qué fase están sus profesores? ¿En una fase de solo explicar los conceptos normativos o también de llegar a la práctica y ver los problemas de eficacia de las normas? Ahí contésteme en la práctica suya jurídica. Pedagógica me refiero. El que quiera, pues, vamos, Carlos. Pues, por ejemplo, yo he visto que mis maestros y maestras de Derecho Civil, pues, se limitan a explicar la norma, ¿no? Y he tenido algunos otros maestros, por ejemplo, en Internacional Público, que van un poquito más allá, ¿no? Analizamos un poquito de jurisprudencia y llevamos, no sé, la cuestión de los tratados internacionales, las reglas de interpretación pues a un análisis, ¿no? De sentencias. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Político ya no. ¿Temas políticos? Sí, algunas veces tocamos, ¿no? Por ejemplo, la sentencia de Kosovo, creo que es opinión consultiva, respecto a si la independencia de Kosovo va acorde al derecho internacional. Es un tema que se analiza desde una perspectiva política y sí lo tocamos el tema, es muy interesante. Sí, Cómo sí. el derecho, la política y el derecho están súper juntas. Muy bien, muy bien. El público da mucho para eso, ¿eh? Da buenísimo para todo eso. A ver, Diana, ¿qué experiencia has tenido tú? Bueno, la mayoría es, pues, como menciona este Román, solo nos explican como los conceptos, pero creo que solo he tenido 3 profesores que como que se salen de esa regla general de la facultad.
es Miguel Alejandro Sánchez Hernández, que me dio Sociología y Metodología, usted y mi maestra actual de argumentación, que es Edith Cuautle, que ya nos, o sea, como que incluso sus clases son como qué está pasando en el mundo en general y ya de ahí parten para enseñaros lo que su materia toca. Entonces, pero son los únicos y trato de escogerlos así, o sea, uno no es como suerte. Sí, sí, sí. Y de hecho sé, a veces yo tengo mi plaza en la UACM, tengo mucho trabajo, me gusta mucho, pero yo no los dejo porque sé que también ya ha habido una tradición de estudiantes que se van yendo, por ejemplo, tratando de ir con determinados profesores, no solo conmigo, con otros y otras que saben que les dan otras perspectivas y eso, eso es lo que más me pesa, se lo juro, para quedarme. Me pesa mucho, me pesa en el sentido, me gusta mucho darles clases en la UNAM, pero no estoy por un tema de que, la UNAM, no, 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 estoy porque por el tipo de estudiante que llega y por esta tradición que me parece importante y relevante, ¿vale? Bueno, me parece interesantísimo, pero fíjense, la reflexión que les quiero hacer es que entiendan que esta clase les está dando instrumentos para entender, no decir que el CEN está bien o está mal, no. Que el CEN es una forma de percibir el derecho, que incluso en mi criterio hay profesores y profesoras que han malinterpretado en la enseñanza jurídica el ámbito normativo tan fuerte que el ceniano, que está muy bien articulado, pero que habría que estudiarlo a profundidad para intentar pensar que es lo que también él quería construir, pero no obstante, el normativismo kelseniano es la base y el formalismo de la mayoría de nuestra enseñanza jurídica. Sí, gracias Diana, vayan pasando lista por favor. Ya algunos y algunas se fueron, bueno, se fue alguien, entonces, o no sé si alguien estaba conectado doble o algo. Pero bueno. Entonces, quiero que entiendan que esto no es solo filosofía del derecho, es también para decirles, a ver, esto es lo que te enseñan en clases. Esta es la forma que el profesor y la profesora asumen tu educación jurídica para que tú practiques hacia el derecho. ¿Cómo? Pues teniendo una fe, por ejemplo, inconmensurable en las normas jurídicas, en que ellas van a resolver todos los conflictos, en que justamente ellas son las únicas y exclusivamente las que dentro de todo ese ámbito de interpretación, argumentación, lenguaje, vamos a encontrar soluciones siempre donde en ella está el ámbito de justicia y eso en mi criterio es una gran falacia. Eso es una gran falacia, nos han mentido inconmensurablemente y justamente el derecho funciona más pegado a esta cosa empírica, lo social, lo político, esa relación constante con lo social y lo cambiante de la sociedad, que justamente los antiformalistas lo dijeron, muy bien lo explicó Juan, lo retomó porque ya lo habíamos comentado, y a la vez los realistas lo ponen en la mesa de una manera incluso bastante radical. El Yerwin por un lado más moderado y el Jerome Frank con una posición escéptica completa sobre el derecho. El pensamiento jurídico crítico tiene bases en todas estas nociones, antiformalista, realismo jurídico, marxismo jurídicos, o más que marxismo jurídicos, la teoría marxista en general. De eso vamos a hablar después, ya la próxima semana. Yo creo que nos va a dar tiempo leer muy bien mi texto, el texto de Vollmer y el texto de... No les puse la escuela, fíjense, de Vollmer les puse bueno, de eso el jueves. Y Boaventura, para que tengamos las bases y digamos, ¿por qué estamos acá? ¿No? A ver si quizás busque otra lectura, porque sí vamos a tener tiempo, yo creo, para que ustedes por lo menos lean algo de la Escuela Crítica de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Algo chiquito, no muy grande. Tengo de hecho una lectura muy chiquita de la Escuela Crítica de Frankfurt, que podrían ustedes les da nociones de lo que es ese conocimiento visto desde lo social, que no es solo cómo se construye el conocimiento, sino también cómo se aplica, cómo lo pensamos, cómo pensamos todo lo que ocurre en lo social, también como conocimiento, ¿no? Que el derecho es eso. Y bueno, no es que sea una falacia mala o buena, también hay que saber el derecho positivo, recuerden que siempre se los he dicho, yo imparto derecho constitucional en la UACM, lo que pasa es que es una materia que abarca todo, teoría de la Constitución, todo constitucionalismo histórico, constitucionalismo mexicano, todas las acciones en constitucionalidad, todo el procesal, es muy cargada, y sí les doy, llega un momento en que les tengo que dar pura norma jurídica positiva,
pero trato, les voy a explicar después cómo yo trato e intento que ellos se lleven elementos diferentes, no solo la norma jurídica, ¿no? Para que ustedes también en un momento determinado, si quieren entender algunas otras cosas en lo que se dedica al derecho, vayan también por ahí, ¿vale? Bueno, les mando un fuerte abrazo, me da mucho gusto verlos y verlas. La próxima clase leemos lo que le puse de realismo jurídico, no solo Atienza, ya lo expuso Juan, justamente, casi todo, y también Juan Carlos. Léanse Atienza, que está muy resumidito, pero yo les puse unos textos de Yellowin y Jerome Frank. Eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Listo, muchas gracias a todos y todas. Un Adiós, placer. profesora. Nos vemos el Bonita jueves. tarde. Gracias. Igual, Bye. nos Hasta vemos el luego, jueves. profesora.